¿Sabes ese momento cuando estás absolutamente seguro de que el universo te está jugando una broma cósmica? Así es exactamente como me sentí cuando mi nave, la nave de exploración terrestre Curiosity, hizo el primer contacto con los claxons. Déjame retroceder un poco y explicar cómo el primer encuentro de la humanidad con una civilización alienígena avanzada se convirtió en la mayor pesadilla de soporte técnico de la galaxia. Soy la comandante Mira King y hasta hace 6 meses mi mayor problema era evitar que el Dr. Felix Bright, nuestro biólogo de la nave Seno, intentara recolectar muestras de todo lo que se movía, o, en varios casos memorables, no se movía. Ahora paso mis días tratando de explicar a una especie que ha dominado los viajes más rápidos que la luz por qué no deberían usar herramientas de piedra para construir sus sistemas de navegación. Sí, escuchaste bien, herramientas de piedra, y comenzó en lo que debería haber sido una misión de reconocimiento de rutina de la nebulosa. Karina, el teniente Kai Torres, mi ingeniero jefe y maestro residente de Deadpanuma, fue el primero en detectar la anomalía. Gritó el comandante Torres desde su estación. Estoy detectando lo que parece ser una nave espacial que se acerca a nuestra posición, aunque debo decir que la firma de energía es inusual. Defina inusual. Lieutenant, bueno, parece que funciona con vapor. Pensé que estaban bromeando. Torres nunca bromea sobre ingeniería. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Dr. Bright. Llamé a nuestro entusiasta xenobiólogo, que estaba prácticamente vibrando de emoción. ¿Alguna idea de lo que estamos viendo? Oh, mis estrellas y nebulosas. Resopló presionando su cara tan cerca de su consola que pensé que podría fusionarse con ella. Comandante. La nave parece estar construida principalmente de piedra y madera, con lo que parecen refuerzos de metal rudimentario, pero aquí está el truco: mantiene un campo de curvatura estable. Caminé hacia su estación convencido de que finalmente se había derrumbado bajo la presión de la exploración espacial, pero no, allí estaba la pantalla, una nave espacial que parecía haber sido improvisada por los Flintstones. Completa con lo que parecían ser ruedas de piedra a lo largo de su casco. Ruedas de piedra en el espacio. Nos están saludando. Torres anunció su voz, llevando solo un indicio de esto debería ser interesante. La pantalla de visualización principal parpadeó a la vida y me encontré cara a cara con lo que parecía un consejo de alienígenas sentados en sillas de piedra talladas de manera ornamentada. Su líder, que más tarde descubriríamos que era el gran anciano Pock, estaba ajustando cuidadosamente lo que parecía ser un ábaco de piedra. Saludos, nave espacial carenado. Pock anunció grandiosamente, haciendo una pausa para deslizar algunas cuentas a través de su ábaco. De acuerdo con nuestros cálculos, que hemos verificado 3 veces usando nuestros dispositivos computacionales más avanzados, sostuvo el ábaco con orgullo, se están acercando desde la dirección del tercer brazo espiral. Le damos la bienvenida al espacio Blacon. El Dr. BRGH estaba prácticamente hiperventilando de emoción. Comandante, esto no tiene precedentes. Una especie que ha logrado viajar más rápido que la luz mientras mantiene un nivel de tecnología de la edad de piedra. En otras áreas, las implicaciones antropológicas son asombrosas. Levanté mi mano para silenciarlo, tratando de mantener alguna apariencia de protocolo diplomático. Soy el comandante Mira King de la nave de exploración de la Tierra Curiosity. Venimos paz y amistad del planeta Tierra. El gran anciano Pock asintió sabiamente y luego se volvió para consultar con su abogado. Observé fascinado cómo sacaban lo que parecía ser un mapa estelar tallado en tablas de piedra. Un extraterrestre con lo que parecía una túnica ceremonial hecha de láminas de metal rudimentarias comenzó a señalar varias constelaciones con un palo. Ah, sí, Pork. Finalmente respondió. Tierra, hemos escuchado cuentos de tu mundo. ¿Es cierto que confías en dispositivos electrónicos para los cálculos? ¡Qué primitivo! Parpadeé 2 veces y Torres se inclinó y susurró. Comandante, creo que alguien que usa un ábaco en el espacio nos acaba de llamar primitivos. Die Game. Comandante Quinn. Pork continuó. ¿Cómo espera lograr cálculos confiables sin el clic sagrado de las piedras de conteo? Sacudió su ábaco para enfatizar, lo que provocó que varias cuentas se deslizaran fuera de su lugar. Esto llevó a 5 minutos de recuento cuidadoso y oraciones murmuradas a la gran calculadora en el cielo. Fue entonces cuando me di cuenta de que este no iba a ser el típico primer contacto. En la situación en la que vi al gran anciano por reiniciar cuidadosamente su ábaco mientras su tripulación ajustaba el volante de piedra de su nave espacial, tuve la sensación de que el universo se estaba riendo de nosotros y en algún lugar en el fondo de mi mente podía escuchar la voz colectiva de la humanidad preguntando qué era lo que el Dr. BRGH realmente estaba preparando. Sus notas de investigación murmurando algo sobre el estudio de regresión tecnológica más importante de la historia. Torres había desarrollado un tic facial al ver las bocinas navegar usando lo que parecía ser un sundal y yo estaba empezando a desear haber prestado más atención en mi primer contacto con civilizaciones menos avanzadas,
aunque estoy bastante seguro de que nada en ese entrenamiento cubrió qué hacer cuando la civilización menos avanzada. Ilización de alguna manera. Tiene mejores viajes espaciales que el protocolo dicta que los escenarios de primer contacto deben seguir una secuencia cuidadosamente estructurada de intercambio cultural y sutilezas diplomáticas. Estoy bastante seguro de que en ninguna parte de ese protocolo se menciona qué hacer cuando tus homólogos alienígenas intentan intercambiarte rocas brillantes por la cafetera de tu nave. Estas son nuestras gemas más preciadas, explicó el gran anciano Park, sosteniendo lo que parecía ser un puñado de cuentas de cobre pulidas que seguramente valen al menos la mitad de tu nave. Traté de mantener mi compostura diplomática. Me disculpo, gran anciano, pero nuestra nave no está a la venta. Tal vez podríamos discutir el intercambio cultural en su lugar. Así cultura Poc se iluminó considerablemente. Estaríamos más interesados en adquirir su artefacto sagrado, señaló con entusiasmo nuestras salas de descanso. Máquina de café visible en el fondo de nuestra transmisión de vídeo. El Dr. Brick, que había estado documentando cada momento de este encuentro con Glee apenas contenida, habló. Comandante, creo que han confundido nuestra cafetera con un artefacto religioso fascinante. Esto se debe a sus patrones de uso regular y la forma ritualística en que la tripulación se reúne a su alrededor cada mañana. No es un artefacto religioso, le expliqué a Pork, que es un dispositivo de preparación de bebidas. Todo el consejo de Claxon jadeó de horror. Uno de ellos, que llevaba lo que parecía ser un tocado ceremonial hecho de piedras cuidadosamente dispuestas, en realidad se desmayó. ¿Te refieres a Park?, susurró en estado de shock. ¿Usas el generador de vapor sagrado para hacer bebidas? Torres murmuró en voz baja. Bueno, esa es una forma de describir el café de la mañana. Las cosas solo se complicaron más cuando acordamos una reunión de intercambio cultural a bordo de su barco. El Dr. BRGH prácticamente rebotaba en las paredes de emoción mientras Torres parecía que estaban desarrollando un ulca viendo el procedimiento de atraque del Claxon, que involucraba un sistema complejo de poleas de cuerda y contrapesos de piedra. El comandante Torres suplicó: por favor, dígame que en realidad no vamos a atracar con un barco que parece haber sido diseñado por ingenieros prehistóricos. Según nuestro sentido, su barco es perfectamente seguro, le aseguré. Ellos de alguna manera. Eso es lo que me preocupa, Torres, respondió él. De alguna manera el interior de la nave de la bocina era una mezcla alucinante de física ultra avanzada y tecnología de la edad de piedra. Los controles del motor FTL estaban tallados en las caras de la roca. La navegación era manejada por una elaborada serie de relojes de agua, y en el centro de su puente se encontraba lo que orgullosamente llamaban su matriz computacional, una enorme sala llena de miles de ábacos, operados por un equipo de calculadoras dedicadas. Aquí Poc anunció con orgullo: cada una de nuestras calculadoras maestras puede realizar hasta 3 cálculos por minuto. Somos bastante avanzados. El Dr. BRGHT sacó su TBL para tomar notas, haciendo que varios claxons saltaran hacia atrás alarmados. ¿Qué clase de magia oscura es esta?, exigió uno de los miembros del consejo, apuntando con un dedo tembloroso a la tableta. Él ordena a la luz que baile sobre una superficie delgada. Es solo una computadora, Brick te explicó amablemente. Aquí déjame mostrarte. Los siguientes minutos fueron un caos. Tan pronto como Brick demostró la aplicación de calculadora de la tableta, todo el consejo de Claxon cayó de rodillas, inclinándose repetidamente y cantando lo que sonaba sospechosamente como saludos al ábaco infinito. Dr. Brick, si se guarde eso antes de que accidentalmente comencemos una religión demasiado tarde. El gran anciano Poc ya había declarado la tableta una reliquia sagrada y nos estaba ofreciendo todo su sistema planetario a cambio de ella. Cuando rechazamos, cambió de táctica y nos ofreció su segundo mejor ábaco y la mano de su hija en matrimonio. Solo la hija, agregó, con suerte agarrando más cerca su ábaco favorito. Gran anciano, intenté redirigir la conversación. Tal vez podríamos discutir su tecnología de propulsión más rápida que la luz en su lugar. Así Pac se iluminó considerablemente. Una cuestión simple de calcular los campos de probabilidad cuántica usando nuestras matrices de computación de piedra estándar, aunque debo admitir que hemos tenido que agregar 3 nuevas alas a la matriz de computación recientemente. Los cálculos se estaban volviendo demasiado complejos para nuestra configuración anterior de meros miles de ábacos. Torres, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. ¿Me estás diciendo que calcular la mecánica cuántica con ábacos? Por supuesto. Poc parece escandalizado. ¿De qué otra manera se podrían realizar esos cálculos? Seguramente no con sus primitivos dispositivos electrónicos. Les falta la conexión espiritual con el universo matemático, que solo se puede lograr a través del clic sagrado de las piedras de conteo. Como para demostrarlo, sacó su ábaco personal y comenzó un cálculo elaborado, completo con cánticos rituales. Después de unos 15 minutos,
Anunció orgullosamente que según mis cálculos su barco existe. Sí. Acepté con cansancio. Nosotros mismos nos habíamos dado cuenta. La reunión concluyó con los Claxons insistiendo en regalarnos su equipo de cálculo para principiantes, unos ábacos de 100 piedras y extrayendo una promesa de que consideraríamos intercambiar nuestra cafetera por sus tablas de multiplicar sagradas que resultaron ser tablas de piedra reales mientras nos dirigíamos. De regreso a nuestra nave, el Dr. Brigg estaba fuera de sí de emoción. Comandante, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Hemos descubierto una civilización que ha desarrollado un camino tecnológico completamente diferente. Su comprensión de la mecánica cuántica a través de medios puramente mecánicos podría revolucionar nuestro propio enfoque de la física. Lo que significa Torres se quejó es que en algún lugar, Isaac Newton está revolcándose en su tumba lo suficientemente rápido como para alimentar una pequeña ciudad. Tenía la sensación de que esto era solo el comienzo de nuestros problemas. Algo me dijo que explicar nuestra tecnología primitiva a una especie que había logrado viajes interestelares usando herramientas de piedra iba a ser el menor de nuestros problemas. Realmente necesitaba un café. Desafortunadamente nuestra cafetera ahora estaba siendo adorada por la mitad del Consejo de Claxon como el gran oráculo de vapor. Mirando hacia atrás, deberíamos haberlo sabido. Mejor que dejar que el Dr. Felix Brigg les diera a los Claxon una demostración de tecnología, pero después de 3 días de verlos calcular trayectorias más rápidas que la luz usando tablas de piedra y ábacos, estaba desesperado por mostrarles que las computadoras no eran en realidad espíritus malignos atrapados en rectángulos brillantes. Ahora observen con atención. Brigg le explicó a un grupo reunido de científicos de Claxon, sosteniendo una calculadora básica. Cuando presiono estos números y luego este símbolo, realiza el cálculo automáticamente. Los Claxons observaron con horror cómo resolvió un problema de multiplicación simple en menos de 2 segundos. Gran anciano Viruela, jefe matemático, que había pasado las últimas 4 horas resolviendo la misma ecuación usando un ábaco. Rápidamente se desmayó. ¡Brujería! Alguien gritó desde atrás. No, no. Brigg les aseguró. Rápidamente, es solo electrónica. Déjenme mostrarles cómo funciona la electricidad. Torres me lanzó una mirada que claramente decía que esto va a terminar mal. Tenían razón. Usando materiales de nuestra nave, Brigg construyó un circuito simple con una batería y una luz LED. La demostración fue tan bien como se esperaría al mostrar electricidad a una especie que pensaba que las naves espaciales impulsadas por vapor eran lo más alto de la tecnología. El cerdo de la luz exclamó, «Viene sin llama». Rápido. «Traigan las ofrendas sagradas que no serán necesarias», comencé a decir, pero me ahogó el sonido de docenas de bocinas que cantaban lo que parecía ser su equivalente a una oración de depuración. En cuestión de horas, había surgido una nueva religión alrededor de la calculadora. La llamaron el oráculo del conocimiento instantáneo y construyeron un templo de piedra a su alrededor. La luz LED se hizo conocida como la llama eterna que no necesita combustible y tenía su propio Sacerdocio devoto. Dr. Bright. Lo llevé a un lado mientras las bocinas comenzaban su cuarta procesión ceremonial alrededor de la calculadora. No estaba claro qué parte de no iniciar una religión accidentalmente, pero comandante, protestó. Esta es una oportunidad sin precedentes para estudiar el desarrollo de los cultos de carga en tiempo real y mire qué rápido se están adaptando a los nuevos conceptos. Tenía razón, las bocinas se estaban adaptando, pero no del todo de la manera que esperábamos. Ya habían comenzado a incorporar terminología eléctrica en sus ceremonias religiosas, aunque estoy bastante seguro de que M nunca estuvo destinado a usarse como una meditación. Canto las cosas realmente se salieron de control cuando Torres intentó explicar la programación de computadoras. ¿Quieres decirme que POC? Preguntó incrédulo que escribes instrucciones y la máquina simplemente las sigue sin la preparación espiritual adecuada, sin siquiera un solo ritual de limpieza. Bueno, si Torres respondió que eso es lo que hacen las computadoras. Esto llevó a un debate de 2 horas sobre las implicaciones morales de esclavizar a innumerables espíritus invisibles transistores como los entendían para hacer matemáticas en contra de su voluntad. Los Claxons insistieron en que cada cálculo requería una preparación ceremonial adecuada para asegurar la armonía espiritual de los números involucrados. ¿Pero qué pasa con sus unidades más rápidas que la luz? Pregunté desesperadamente tratando de entender su lógica. Seguramente esos requieren cálculos instantáneos, o no. Poke explicó pacientemente como si estuviera hablando con un niño. Simplemente realizamos todos los cálculos posibles.
Por adelantado es por eso que nuestra matriz computacional es tan grande, tenemos equipos de calculadoras trabajando todo el reloj calculando cada trayectoria posible que alguna vez podamos necesitar. Torres parecía que estaban teniendo un aneurisma, pero eso requeriría, si Poca sintió con orgullo. Tenemos más de 10 millones de ábacos en funcionamiento continuo, un sistema muy eficiente, solo nos lleva de 3 a 4 semanas trazar un nuevo curso. El Dr. Brigg estaba tomando notas frenéticamente, murmurando algo sobre el procesamiento paralelo a través de matemáticas ritualistas. Estaba empezando a tener dolor de cabeza. La situación alcanzó su punto máximo cuando uno de los ingenieros de Clarkson Jr. activó accidentalmente la función de energía solar de la calculadora. La vista de que funcionaba sin sus baterías de cristales de poder ceremoniales, como llamaban a nuestras baterías de repuesto, provocó un pequeño motín. El oráculo se alimenta de la luz misma, la multitud coreó, en realidad, Thor. Res trató de explicar qué es. Solo una célula fotovoltaica que convierte todo el mundo, saluda al consumidor de luz. Encontré a Briggs documentando todo el asunto con un GLE apenas contenido fascinante. Han desarrollado una teología tecnológica completamente única. Su interpretación de la física básica a través de una lente espiritual es revolucionaria. Dr. Briggs, dije tan calmadamente como pude mientras observaba a un grupo de bocinas realizar cálculos rituales para apaciguar lo que ahora llaman el espíritu binario. Quiero que pienses con mucho cuidado sobre lo que sucedió la última vez que los humanos introdujeron tecnología avanzada en una cultura menos desarrollada. Oh, se desinfló un poco, ¿verdad? Pero seguramente esto es diferente. Ya tienen viajes espaciales. Han logrado viajes espaciales a través de lo que creen que es una oración matemática. Señalé. Ahora están construyendo un templo alrededor de una calculadora de $5 para ser justos. Torres intervino. Es una calculadora muy eficiente, mucho más rápida que su sistema actual de tener 3 personas separadas que verifican 2 veces cada recuento de Pebble como para demostrar su punto. Una ovación surgió de la matriz computacional después de en tan solo 6 horas de cálculo continuo. Habían determinado con éxito que sí, nuestra nave todavía estaba en órbita alrededor de su planeta y no se había convertido en un dragón espacial mientras no miraban. Ambos cálculos eran muy importantes. Según Pock, estaba empezando a entender por qué los protocolos del primer contacto no cubrían esta situación. Algunas cosas simplemente no se pueden preparar. Para el comandante, uno de nuestros oficiales subalternos llamó por el claxon y pidió permiso para iniciar su ritual vespertino de armonía computacional. Dicen que es vital para mantener el equilibrio espiritual de su universo calculado. Concedido. Solo me aseguro de que mantengan el ábaco ceremonial, haciendo clic lejos de nuestros sistemas de navegación. La última vez. Torres tardó 3 horas en recalibrarse después de su BL. Mientras observaba cómo los claxons comenzaban su elaborada ceremonia, no pude evitar preguntarme cómo una especie que trata la aritmética básica como una experiencia religiosa logró viajar más rápido que la luz antes que nosotros, y lo que es más importante, porque tuve la sensación de que esto era solo la punta de un iceberg muy extraño. Realmente no debería haber hecho esas preguntas. Resulta que el universo tenía una respuesta preparada y no me iba a gustar ni un poco. Ya sabes, ese momento en el que piensas que las cosas no pueden volverse más absurdas y luego el universo dice, retengan mis piedras de cálculo ceremonial. Eso es exactamente lo que pasó cuando el gran anciano Pock mencionó casualmente al Consejo Galáctico durante nuestro ritual matutino de ver las bocinas depurar su sistema de navegación a través de una danza interpretativa. Oh, sí, dijo mientras ajustaba su faja ceremonial del ábaco. Realmente debería ir a la reunión del Consejo la semana que viene. La ceremonia de cálculo del presupuesto trimestral lleva 3 meses, así que uno debe llegar temprano. Casi me ahogo con mi café, que ahora teníamos que preparar a puertas cerradas para evitar peregrinaciones religiosas. Lo siento, ¿dijiste Consejo Galáctico? De hecho, tenemos uno de los asientos más importantes. Naturalmente, nuestros métodos de cálculo son muy respetados en toda la galaxia. Torres, que había estado tratando de explicar el concepto de almacenamiento digital a un grupo de personas horrorizadas. Los ingenieros de Clarkson dejaron caer su tableta. Afortunadamente, el agregado protector que habíamos agregado después de que se construyó el segundo santuario alrededor de él evitó cualquier daño. ¿Me estás diciendo? Dije lentamente que hay un consejo galáctico, estás en el I. De alguna manera la Tierra no ha sido invitada. Pock parecía avergonzado haciendo clic.
En sus cuentas de Abaco, nerviosamente, así bueno, verás, la solicitud de la Tierra fue rechazada. Debido a ¿cómo puedo decir esto? Desarrollo tecnológico delicadamente. Primitivo. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la risa apenas contenida del Dr. Brick Titores. Golpeando su cabeza contra una consola de piedra cercana, Primitivo, repetí, nuestra tecnología es primitiva, de hecho, poca sintió sabiamente tu dependencia de dispositivos computacionales electrónicos, muestra una preocupante falta de desarrollo matemático espiritual y no me hagas hablar de tus diseños crudos de propulsión más rápidos que la luz. ¿Dónde están las piedras de trayectoria ceremonial? Los benditos cristales de aceleración. Usamos computadoras. Torres, intervino su ojo temblando levemente porque son más rápidos y más precisos. Exactamente, Poc. Exclamó, tal velocidad imprudente en los cálculos. La contemplación matemática adecuada requiere ceremonia del tiempo y al menos 3 ciclos de verificación de Abacus. Sus máquinas hacen matemáticas sin ninguna preparación espiritual en absoluto. El Dr. Brick estaba documentando todo frenéticamente, ocasionalmente dejando escapar pequeños chillidos de entusiasmo académico. Comandante, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Toda la galaxia podría operar con principios tecnológicos completamente diferentes de los que esperábamos. Significa que, dije con los dientes apretados, que se nos ha negado la membresía en una civilización galáctica porque somos demasiado avanzados. No demasiado avanzados, Park corrigió amablemente, simplemente demasiado primitivo en su comprensión de la ceremonias computacionales. Pero no te preocupes, algunas especies toman milenios para alcanzar la verdadera iluminación matemática. Estoy seguro de que con la guía adecuada la humanidad eventualmente aprenderá a apreciar la relación sagrada entre contar piedras y la física cuántica. Ahí es cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Parque, lo que claramente pensó que era una oferta generosa, sugirió que la Tierra podría solicitar una membresía provisional del Consejo Galáctico si acordamos reemplazar todas nuestras computadoras con ábacos debidamente consagrados. Piense en los beneficios que entusiasmó. Sus cálculos solo tomarían varias semanas en lugar de estos milisegundos peligrosamente apresurados. Mucho más tiempo para una adecuada contemplación matemática. Torres tuvo que salir de la habitación. Podía escucharlos en el pasillo alternando entre risas y lo que sonaba sospechosamente como sollozos. Gran anciano, traté de mantener mi compostura diplomática mientras apreciamos la oferta. No estoy seguro de que la Tierra esté lista para degradar nuestra tecnología de manera tan dramática. Poc parecía genuinamente confundido. Comandante Quinte, estoy ofreciendo una actualización. Solo imagina, cada una de sus naves podría tener su propia matriz computacional. Piense en todos los trabajos que crearía. Cada nave necesitaría al menos 1000 calculadoras dedicadas, más el personal de apoyo necesario. Mantenedores de Abacus, bendicedores de cuentas y talladores de piedras de trayectoria. El Dr. BRGH levantó la mano con entusiasmo. De hecho, comandante, desde una perspectiva antropológica, esto es fascinante. Toda su civilización ha evolucionado en torno a una comprensión completamente diferente de la eficiencia y el progreso. Dr. BRGH, le advertí que si sugiere que reemplacemos la computadora de nuestra nave con una matriz de ábaco, lo pondré a preparar café sin la cafetera automática. Que lo cayó rápidamente, pero el verdadero golpe llegó cuando Poc nos mostró la documentación oficial del Consejo Galáctico sobre él. Rechazo de la Tierra. Naturalmente, estaba tallado en una serie de tabletas de piedra. Como puede ver, señaló un conjunto particularmente detallado de petroglifos. Su solicitud fue rechazada principalmente debido a su preocupante tendencia a procesar información a una velocidad que excede la comprensión espiritual. El Consejo estaba particularmente preocupado por su uso del procesamiento paralelo, que vieron como esclavización masiva de espíritus matemáticos. Tuve que preguntarle al gran anciano cuántas civilizaciones avanzadas son miembros del Consejo Galáctico. Oh, cientos. Sonrió, aunque algunos todavía están trabajando en perfeccionar sus sistemas computacionales basados en piedras. Los Zorens, por ejemplo, acaban de actualizar el conteo de guijarros al uso adecuado del ábaco. Muy progresistas de su parte. A medida que esta información se asimilaba, me di cuenta de que no solo estábamos tratando con una civilización tecnológicamente atrasada. Aparentemente, éramos la única civilización en nuestro rincón de la galaxia que pensaba que usar computadoras era una buena idea. Torres, que finalmente había regresado, lo resumió perfectamente. Comandante, creo que acabamos de descubrir dónde está el equipo de soporte técnico de la galaxia y nadie quiere contratarnos porque sabemos cómo apagar y encender las cosas sin realizar un ritual primero.
Al ver la expresión orgullosa de Spock mientras demostraba su última innovación, un ábaco a vapor con cuentas de cobre ceremoniales, no pude evitar preguntarme si esta era la idea del universo de una broma cósmica. Desafortunadamente, el chiste aún estaba por terminar. Benny se trataba de lo que el Claxon llamaba su Departamento de Verificación Tecnológica y Certificación Espiritual, o como lo conoceríamos nosotros, DMV Espacial. Si alguna vez has pasado horas esperando para renovar tu licencia de conducir, multiplica esa frustración por varios miles y añade las matemáticas rituales y empezarás a entender cómo es tratar con el Departamento de Verificación Tecnológica y Certificación Espiritual del Consejo Galáctico. Por favor, completa el formulario 7B. Dijo el burócrata del Claxon mientras empujaba una gran losa de granito por el escritorio. Usa solo técnicas de cincelado ceremonial aprobadas por el Consejo. No puedes hablar en serio. Dije mirando la roca. Por supuesto que hablamos en serio. Respondió mientras ajustaba su servicio de atención al cliente ceremonial. Ábaco. Todas las solicitudes de certificación tecnológica deben presentarse por triplicado en tabletas de piedra debidamente consagradas. Las presentaciones electrónicas están estrictamente prohibidas porque enfurecen el espíritu de la burocracia. Torres parecía a punto de llorar. Comandante. Quieren que completemos una solicitud de tableta de piedra para demostrar que somos lo suficientemente avanzados tecnológicamente para el Consejo. Membresía la ironía no se me escapa el Dr. Brigg, naturalmente. Estaba pasando el mejor momento de su vida fascinante. Su sistema burocrático parece haber evolucionado junto con sus creencias tecnológicas. Observe cómo la forma en sí está dispuesta en un patrón en espiral, posiblemente representando la geometría sagrada de sus matemáticas. Visión del mundo, y al Dr. Brigg le advertía menos que vaya a ayudar a cincelar estas formas. Le sugiero que contenga su entusiasmo. El burócrata, cuyo nombre insignia decía servicio coordinado tachuela tallada en lo que parecía ser granito, se aclaró la garganta. También N. Para. Completar la demostración práctica de competencia computacional. Bien, ¿y qué implica eso? Oh, es bastante simple. Nos aseguró que solo necesitas calcular un estándar más rápido que la trayectoria usando nuestros métodos aprobados. La mayoría de las especies se completan en menos de 6 semanas. Torres, en realidad, gimió él. Centro de pruebas resultó ser una gran cámara de piedra llena de filas de ábacos. Cada sección estaba dedicada a un tipo diferente de cálculo, desde aritmética básica hasta física cuántica. Las paredes estaban cubiertas de petroglifos motivacionales con dichos como: cada viaje comienza con una sola cuenta y cuenta 2 veces. Cincel, una vez que tu primera tarea te anunció, es demostrar el respeto adecuado por el ábaco. Rituales, observé con incredulidad mientras procedía a realizar una elaborada ceremonia que implicaba inclinarse ante él. Ábaco ofreciendo sus pequeñas piedras y cantando lo que sonaba como tablas de multiplicar en un claxon antiguo. Tu turno después de nuestro tercer intento de honrar adecuadamente las herramientas de conteo sagradas. Aparentemente nuestro ángulo de inclinación era todo incorrecto. Pasamos a la prueba real. Por favor, resuelva esta sencilla ecuación de navegación, dijo Tack, revelando una tableta de piedra cubierta de lo que parecía una pesadilla de mecánica cuántica. Solo tiene 8 horas para este cálculo básico de calentamiento. Torres estudió la ecuación. Luego sacó su tableta antes de que pudiera detenerlos. Tenían la respuesta: 0,365 años luz con rumbo Mark 247. Anunciaron que todo el centro de pruebas se quedó en silencio. Docenas de bocinas nos miraron. Con horror, alguien en la parte de atrás comenzó a llorar. Lieutenant, CZ. ¿Qué hiciste? Lo resolví. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Usaste un dispositivo de cálculo prohibido y lo resolviste. Sin la preparación ceremonial adecuada, los espíritus matemáticos deben ser apaciguados. Lo que siguió fueron 3 horas de rituales de limpieza de emergencia, durante los cuales el sacerdote principal del centro de pruebas intentó ejercitar lo que llamaron el demonio de la computación digital desde la habitación. Tal vez Tack sugirió que una vez que se hubiera manejado la crisis, deberíamos pasar al examen escrito. El examen escrito constaba de 40 tablillas de piedra, cada una de las cuales contenía preguntas que me hicieron cuestionar seriamente su cordura o la nuestra. Algunos puntos destacados incluían describir la orientación espiritual adecuada de las cuentas del ábaco durante un eclipse, calcular la trayectoria bendita de una partícula cuántica manteniendo la velocidad de conteo ceremonial apropiada, no menos de 30 segundos por operación básica, explicar por qué las calculadoras electrónicas son una afrenta al orden matemático natural del universo, utilizar ejemplos específicos. El Dr. Brigg, para sorpresa de todos, en realidad lo estaba haciendo bien. Es simple, comandante, explicó con entusiasmo. Lo estoy abordando como cualquier otro estudio cultural.
todo su marco tecnológico está construido alrededor del ritual y la ceremonia. No se trata de obtener la respuesta correcta, se trata de hacerlo de la manera correcta. Eso es lo más ridículo que he escuchado. Murmuró Torres, todavía amargado por tener su tablilla confiscada y sometida a un ritual de purificación. Sin embargo, señalé que de alguna manera llegaron al espacio antes de que hiciéramos la prueba final. Era lo que llamaban la aplicación práctica de cálculo espiritualmente consciente. Tuvimos que trazar y ejecutar un salto FTL corto, usando solo tecnología aprobada por el Consejo Galáctico. No se preocupen. Te nos aseguró que lo hemos simplificado para las especies principiantes. Solo necesitan coordinar 300 calculadoras en lugar de las 1000 estándar. Observé cómo los equipos de Claxon tomaban sus posiciones en sus ábacos ceremoniales. Cada uno era responsable de una parte diferente del cálculo, desde el trazado básico de la trayectoria hasta los armónicos de campo cuántico. Incluso tenían equipos dedicados a la verificación de errores, cuyo único trabajo era verificar que las cuentas de todos estuvieran correctamente alineadas con las llanuras espirituales galácticas. Esto es una locura. Torres susurró mientras observábamos el ritual de Pre-cálculo. Podríamos hacer todo esto con una sola computadora en segundos. Sí, estuve de acuerdo. Pero ahora mismo necesitamos demostrar que podemos hacerlo a su manera. Dr. Brigg, por favor, deje de tomar notas y ayude a Torres a configurar las válvulas de vapor. 4 horas después, estábamos listos para nuestro salto de prueba. Los equipos de cálculo estaban en posición. La trayectoria ceremonial. Stone sabía se había organizado adecuadamente y el equipo de reparación de emergencia de Abacus estaba de pie. Fue entonces cuando todo salió mal o bien, según su perspectiva. Recuerde lo que dije. Todo salió mal. Bueno, resulta que cuando se trata de una burocracia que mide la velocidad de la calculadora en contemplaciones por hora, su definición de mal es muy diferente a la nuestra. Comenzó cuando uno de los calculadores junior estornudó durante un cálculo crítico. Esto aparentemente interrumpió la armonía espiritual de todo el conjunto computacional, lo que requirió un reinicio completo de todos los procedimientos estándar de cálculo según TAC. Fue entonces cuando Torres lo perdió lo suficiente. Sacaron su tableta de respaldo porque, por supuesto, tenían un reloj de respaldo. Antes de que alguien pudiera detenerlos, Torres había conectado su tableta a la computadora. La pantalla principal del centro de pruebas Crystal, la pantalla se iluminó con una aplicación de calculadora simple. Por el sagrado ábaco, TAC gritó que estaban contaminando la ceremonia al viendo Crystal con cálculos no autorizados, pero era demasiado tarde. Torres ya había comenzado a resolver las ecuaciones de navegación de prueba en la pantalla. Frente a todos, los Claxons observaron con horror y luego creciente fascinación a medida que los cálculos cuánticos complejos se completaban en segundos en lugar de semanas. Uno de los calculadores más jóvenes, en realidad, se levantó para mirar más de cerca, aunque su superior rápidamente los apartó mientras murmuraba cánticos de protección. Esto es una blasfemia, TAC declaró que es antinatural. Es ella. Hizo una pausa mirándola. Pantalla, acabas de calcular un pliegue cuántico de séptima dimensión en menos de un minuto. ¿En realidad? Torres respondió con aire de suficiencia. Tomó 0.3 segundos. ¿Te gustaría verlo de nuevo? El Dr. BRGH, que había estado inusualmente callado de repente, habló. El coordinador de servicio TCK. ¿Dirías que la velocidad es la principal preocupación sobre nuestra computación? Por supuesto, los métodos de cálculo tan rápidos no dejan tiempo para una adecuada contemplación espiritual de los números. Entonces, Brick continuó tomando una silla. Permítanme presentarles algo que llamamos animación por computadora. Lo que siguió fue quizás la sesión de soporte técnico más surrealista en la historia de la humanidad. El Dr. Brigg, bendiga a su alma de mentalidad antropológica, tuvo la brillante idea de mostrarles cómo las computadoras realmente podían mejorar sus cálculos ceremoniales. Vean, podemos mostrar cada paso del cálculo con los retrasos ceremoniales adecuados. Incluso podemos agregar efectos visuales para los aspectos espirituales que tanto valoran. Torres se dio cuenta rápidamente al agregar una subrutina que hacía que los números brillaran y reprodujeran suaves sonidos de timbre con cada operación. Las bocinas estaban hipnotizadas y miren, agregué entrando en el espíritu de las cosas. Podemos hacer que la computadora realice los cálculos en bruto instantáneamente, pero los muestra a velocidades tradicionalmente apropiadas. Toda la eficiencia sin ninguno de los compromisos espirituales.
Quiere decir que uno de los calculadores más jóvenes preguntó vacilante si podríamos hacer que la máquina haga los cálculos básicos mientras nos enfocamos en las partes importantes, las ceremonias, lo espiritual. Armonías. Exactamente, brillante rayo, piensa en las computadoras como herramientas para mejorar tus ceremonias matemáticas, no para reemplazarlas. Ahí es cuando el gran anciano Park, que había estado observando silenciosamente, comenzó a reír. No era la reacción que esperábamos de alguien que veía su visión tecnológica del mundo siendo desafiada. «Oh, esto es maravilloso», él resopló entre risas. «Finalmente lo resolviste que pregunté sospechoso. La prueba, por supuesto. ¿Realmente pensaste que logramos viajar al espacio usando solo ábacos o que realmente calculamos todo a mano?» La habitación quedó en silencio. Bespul continuó secándose las lágrimas de sus ojos. Cada especie avanzada pasa por esta fase, desarrollan tecnología increíble, pero pierden contacto con los aspectos ceremoniales de las matemáticas. La verdadera prueba del Consejo Galáctico no se trata de capacidad tecnológica, se trata de equilibrio. Torres, parecía que podrían necesitar sentarse. Por supuesto, usamos computadoras para todo como tú, pero mantenemos las ceremonias, los rituales, la apreciación cultural por los cálculos mismos. Nos mantiene conectados con los principios fundamentales de las matemáticas y física, así que todo esto. Hice un gesto hacia la sala llena de ábacos. Es en parte tradición, en parte ceremonia y en parte una prueba para ver cómo reaccionan los posibles miembros del Consejo a diferentes enfoques de la tecnología. Su especie acaba de demostrar que puede adaptarse y encontrar formas creativas de superar las brechas tecnológicas y culturales. El Dr. BRGH estaba actualizando frenéticamente sus notas. Esto es brillante. No se trata de la tecnología en absoluto. Se trata de flexibilidad y comprensión cultural. De hecho, Pox se encogió de hombros y usted aprobó con gran éxito. En lugar de simplemente descartar nuestros métodos, encontró una manera de integrar su tecnología con nuestras tradiciones. Eso es exactamente lo que el Consejo busca en los nuevos miembros, así que el DMV espacial estaba poniendo a prueba nuestras habilidades diplomáticas. Pregunté incrédulo, entre otras cosas, aunque debo decir que su solución fue única. La mayoría de las especies tardan décadas en sugerir la combinación de ceremonias tradicionales con computación moderna. Torres todavía estaba procesando esto. ¿Quiere decir que no tuve que pasar 3 horas aprendiendo las técnicas adecuadas de bendición del ábaco? Oh, no, definitivamente tuvo que hacerlo. Que algunas tradiciones vale la pena mantenerlas. Después de todo, hablando de eso, Pac sacó su ábaco ceremonial con un gesto elegante. ¿Deberíamos calcular la hora y fecha oficiales para la ceremonia de membresía del Consejo de la Tierra? Creo que podemos hacer que la computadora haga el mapa real mientras realizamos los cálculos rituales para la documentación espiritual adecuada, y así es como la humanidad finalmente se unió al Consejo Galáctico. Incluso obtuvimos una mención especial por la integración tecnológica innovadora en estos días. La Tierra hace un rápido comercio de computadoras especialmente programadas para incorporar tradiciones matemáticas alienígenas completas con exhibiciones ceremoniales, modos y secuencias de cálculo ritual. Torres todavía insiste en mantener su tableta de respaldo de emergencia. Por si acaso, el Dr. BRGH publicó lo que se convirtió en el trabajo definitivo sobre Xenot. Antropología tecnológica, cultura informática, el papel de la tradición en la tecnología galáctica. Es una lectura obligatoria para todos los candidatos a miembros del Consejo ahora, y yo fui promovido a primer representante de la Tierra en el Comité de Integración de Tecnología del Consejo. Mi primer acto oficial fue presentarles el concepto de simuladores digitales de Abacá y les encantó. Aunque tuve que sentarme en una ceremonia de 3 semanas para bendecir adecuadamente el código, algunas tradiciones resulta que realmente son universales. Al menos finalmente dejaron de intentar adorar a nuestra cafetera. En su mayoría,